Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen, que me siguen en Instagram. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en directo nuestras conversaciones con propósito. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y además lo vamos a hablar de la mano de... Estamos dándole entrada en breve. Y Pepe, si me estás escuchando, ya puedes entrar. Creo que ya te he conectado. Y ahora sí, aquí estás. ¡Yujú! Qué bueno verte, Pepe. Me alegro Igual, mucho bonito verte. mío. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, aquí tomándome un té que ya he empezado, lo estoy terminando Muy prácticamente. bien, chaval. Aquí estamos todos con nuestros test. Aquí estamos usanizados todos. Mm. Me Qué alegro maravilla. de, me alegro de conectar contigo y de compartir este espacio que vamos a hablar. Un tema súper interesante que a mí personalmente me apasiona y lo sabes porque muchas veces hemos estado hablando y reflexionando largo y tendido porque a veces nos ponemos a hablar se nos va la olla, ¿no? A lugares Inimaginables, ¿no? recónditos. Lo bueno que tiene Internet es que más de una hora no podemos hablar porque se nos corta el rollo. Entonces, Bueno, que no podemos hablar retransmitiendo, qué rápido sería. retransmitiéndolo en directo, exacto. Así que, pues muy bien, vamos a comenzar con la conversación con propósito a esta hora, que es una buena hora porque yo acabo de dar una cabezadita después de comer, ¿no? Y como que estoy más fresco, ¿no? Y más predispuesto a meditar y a reflexionar sobre este tema, que es muy interesante. Nos van a seguir mucha gente, o ya me lo han comentado, van a estar ahí escuchándonos a través de Instagram. Cualquier pregunta que tengáis o duda, siempre la podéis estar formulando porque la estaremos resolviendo. Así que empezamos, Pepe. Cuando vos digas, ¿Estás listo? siempre hay que estar un gran maestro tuyo y mío y papá de un gran Qué, amigo de los dos, decía qué buenos maestros tenemos. que hay dos cosas, menos mal, porque ya estaríamos Menos mal. fastidiados, ¿eh? Sí, sí. Sí, Yo me acuerdo, al final somos yo me acuerdo, resultados de 4 o 5 metros muy buenos, ¿eh? la Decía, verdad ¿tú es te que sí, acuerdas que decía, cuando decía nuestro querido Mario, decía, hay dos cosas para las que hay que estar siempre preparado? preparado, siempre preparado. ¿Te acuerdas para las dos cosas que siempre decía, no? Totalmente. ¿Eran para qué? ¿Para qué? Acuérdate. Por Decía, hay que cierto, estar he hablado hoy con él, no con Mario, sino con su hijo, con Carlito. con Carlito, con Carlos Fumero. Bueno, Carlito, puedes decir Carlito por decir algo, Carlito. Sí. porque el hombre es más grande que yo 3 veces, ¿no? Y el martes es, sí, el martes también estará en conversaciones con Mm. propósito a las No, 4 de la tarde. tú quieres subir el estándar a un nivel que ya no Claro, alcanzamos los demás, tío. poco a poco. No, está subiendo ¿Verdad? esto ya a un nivel muy alto. La verdad que sí. Su papá decía siempre que, bueno, decía y dirá todavía, hay dos cosas para las que hay que estar siempre preparado. Para hablar bien y tener una conversación con propósito y para morirse. Dice, Y para morirse. hay que estar preparado para las dos cosas siempre. Digo, pues, tienes razón. Oye, Así que, y cómo nos lo enseñó, ¿eh? Cómo nos enseñó. A mí me encanta, ¿no? Porque nos ponía en escenarios fuera de nuestra zona de confort, siempre. incluso escenario delante de gente para decir, venga, habla, habla y comparte todo lo bueno que hay en ti, ¿no? Y Sí, a sí. veces, bueno, y ese estado de apretón nos hacía que sacáramos cosas y a veces cosas interesantes, ¿no? Lo cual también hasta Sí, nos sorprendía a nosotros mismos, ¿no? De lo capaces que éramos de decir cosas interesantes, ¿no? sí. Así que, En todos los estados de apretones salen cosas interesantes. Siempre. Pepe, el poder de la palabra. Qué Cuéntame. bueno, qué tema más interesante. Brutal. Uno de mis Últimamente, temazos favoritos. es más, yo sé que es favorito porque últimamente te estoy siguiendo y es un tema recurrente en tus conversaciones, allá donde te invitan a hablar en los escenarios, en radio, televisión, en muchos escenarios que te están llamando y estás hablando mucho de este tema. A mí me gusta preguntar siempre, porque yo podría hablar del poder de la palabra, pero me gusta preguntar a gente que sabe mucho como tú, porque también de alguna manera aprendo. Y si me lo permites, pues yo también iré dando algunas aportaciones personales que espero que estén a la altura. Eh, tenemos, tenemos poder en la boca, hay poder en la boca. Yo conozco la respuesta, pero para los que nos escuchan, pues Hay, quiero que tú nos hables, que tú hay nos más. digas. Bueno, hay mucho poder en la boca y yo creo que voy a empezar a usar mi conversación con propósito como creo que
como creo que se merece este momento, y es agradeciéndote, Antonio. Yo creo que en nuestra palabra está el poder de la vida y de la muerte. Totalmente. Y creo que hay palabras que dan vida y palabras que dan muerte. Entonces, dentro de las palabras que dan vida, hay una palabra preciosa que es gracias. Así que gracias, Antonio, por crear estos espacios, porque no todo el mundo está dispuesto. ¿Sabes? La mayoría de la gente crea estos espacios para vender cosas. Qué bueno. Y que tú creas estos espacios para compartir cosas, es de agradecer. Esta sociedad está necesitada de gente que cree estos espacios y no todo el mundo está dispuesto. Así que gracias de verdad de corazón. Y gracias profundas por querer contar conmigo, porque sé que estás contando con un elenco de gente maravillosa y que pueda estar entre ellos, pues oye, es un honor para mí. De verdad que gracias. Y rescatando la pregunta que me hace, sí, claro que hay mucho poder en nuestra palabra. De hecho, el gran poder del ser humano está en su palabra. O sea, si tenemos un poder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos muchos poderes. El ser humano tiene muchos poderes. No estoy hablando de poderes mágicos, ¿eh? Poder viene de poder hacer cosas. O sea, podemos hacer cosas porque estamos diseñados para hacer cosas. Claro. No estamos diseñados para sobrevivir. Estamos diseñados para supervivir. Y los animales sobreviven. Tú y yo podemos elegir sobrevivir o supervivir. Y yo creo que es una buena época para entender que tenemos que de verdad entrar en el mundo de la supervivencia, pero de la super de verdad. Es decir, ¿y por qué no empezar a tener una vida super? Y a crear cosas chulas y a tener una vida llena de sueños y de momentos mágicos y de momentos así. Y todo eso, el origen absoluto de todo eso, si hay una semilla en el poder creador del ser humano, si hay una semilla, es la palabra. Pero no porque seamos especiales, sino porque estamos diseñados por un creador que todo lo crea hablando de ello. O sea, y somos su esencia. Entonces, si el mismísimo Dios todo lo crea diciendo que se haga, y Él nos muestra que cada vez que va a hacer algo lo declara primero, ¿no? Y después de declararlo y decirlo, es que empiezan a suceder cosas por un concepto que se llama coherencia enlazada, que podemos desarrollarlo ahora tranquilamente, ¿no? Pero ese concepto es súper maravilloso, es un concepto que sabes que a mí me gusta mucho trabajar y es increíble porque el problema de una conversación con propósito es si tiene una coherencia enlazada, alineada. O sea, Claro. pero sí, tú sabes que me encanta enrollarme con las respuestas, pero la respuesta a tu pregunta es sí, tenemos un poder enorme en nuestras palabras. Qué bueno, qué bueno. Porque además las palabras, cuando son expresadas, la verdad que tienen mucho que decir, ¿verdad, Pepe? O sea, ¿qué es lo que realmente expresamos cuando hablamos? Mira, yo creo que hoy reflexionaba mucho cuando pensaba en que hoy tocaba hablar contigo sobre tu espacio de conversaciones con propósito y de hecho creo que he hecho algún post por ahí o algún vídeo, no sé, algo he hecho por ahí hablando de que creo que lo escribí, hablando de que en realidad no existen conversaciones sin propósito. A mí me encanta el nombre de tu programa, lo sabes, el de tu espacio, Conversaciones con propósito, es algo que me fascina, es brutal. Y además sé que tienes un programa formativo súper bonito de descubrir el propósito de la vida, vivir con propósito, me parece fascinante. El trabajo que estás haciendo, te iba a enseñar, me lo he dejado abajo en el sótano de casa, el libro con el que trabajas, pero lo tienes que tener por ahí. Yo sé, sí, lo sabía, digo, sé que lo va a sacar, lo va a sacar. Me lo he dejado en el sótano, estoy en el dormitorio de casa y me lo he dejado abajo. La verdad que tengo que decirte, Pepe, que este tiempo que de confinamiento ha sido un tiempo en el que he tenido más tiempo, lógicamente, para trabajar con gente, con personas, ¿no? Que me lo han pedido y tal, el tema de una vida con propósito, y es espectacular, espectacular. Efectivamente. Cómo la gente es transformada. Todos los lunes, estamos ahora un grupito ahí por internet, de unas 13, 15 personas, Qué bonito. pero con testimonios brutales de cómo este libro de Rick Warren, que no es mío, que es Rick Warren, está tocando y transformando la vida de un montón de Está bien que lo digas porque alguno estará pensando, Antonio ya ha escrito su libro y no me lo ha dicho. No, todavía no, todavía no. Llegará, pero Yo todavía no. te lo estoy Todavía no. esperando. Tú sabes que Sí, te yo lo estoy esperando. lo sé. Mi mujer ha escrito un libro ahora, ¿eh? Oh, Ha mira, escrito una novela qué con... pasada. La he revisado ahora, son 110 páginas, una novela que Qué saldrá a maravilla. poco. Es una novelilla, sí, una novela graciosa, muy chula, Qué muy, bonito.
Laura quiere o decide vivir, se va a llamar así, una cosa. Bueno, ya te estoy anticipando algo interesante, ¿no? Qué pasada. Qué bonito, qué Sí, sí, bonito. ella siempre ha tenido ese deseo, ¿no? De expresar y de escribir a través de... Qué maravilloso. Lingüísticamente ella es muy buena y, y ha terminado ya de escribirlo, ¿no? Qué Yo chulo. yo todavía no he terminado. No, además, tú y yo tenemos declarado el título Sí, de un libro juntos. que tenemos que hacerlo juntos. Ah, Es cierto. ya revelaremos, pero el título está ahí. Yo tengo un Word abierto con el título de ese libro y pone por Antonio González y Pepe Cabello. Pero ahí se ha quedado, pone capítulo Ahí se ha 1. quedado. Ahí está, pero bueno. Se está incubando todavía. Ya tengo, vale. Mira, efectivamente al final todas las conversaciones tienen un propósito. No existe una conversación sin propósito. El asunto es descubrir cuál es el propósito de esa conversación y si ese propósito está alineado con tu propósito de vida. Yo creo que ese es el gran juego. Y creo que este es el juego y el propósito con el que tú precisamente además compartes este curso, taller, lo que sea, o proceso de descubrir el propósito. Pero efectivamente el gran problema de la mayoría de las personas es que tienen un propósito. Primero, la mayoría de la gente es que no tiene ni siquiera un propósito en la vida. Eso va a empezar. Entonces, es lamentable, ¿no? No lo digo en plan peyorativo ni despectivo, Sí. al contrario. Entiendo que la vorágine del día a día nos saca de reflexionar sobre nosotros mismos. Es que yo flipo muchas veces cuando le pregunto a las personas, oye, ¿estás para pensar en ti? No sé, cosas simples, de repente, cuáles son tus puntos más fuertes, cuáles son tus puntos más débiles. Y alucinas cuando te das cuenta que de repente haces preguntas y de repente hay gente que te dice, tío, es que no me nunca me había parado a pensar en mí, en estas cosas. Digo, pues macho, cuando haces tú, es que te preguntas a ti mismo qué piensas de ti, pues... Entonces, Yo creo claro, que hay cierto, yo creo que imagínate hay ya preguntas cierto, más profundas como el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué fui creado? ¿Qué hago aquí en este juego de la vida, no? O sea, entonces el problema es que para muchas personas que ni siquiera, no es que no se lo hayan planteado, o sea, ni se lo han planteado, ni lo saben, o sea, ¿qué haces aquí? Entonces, claro, uno termina, cuando no hay propósito, ¿qué terminas pensando? ¿Que esto es un accidente? ¿Que somos el fruto de algo casual? ¿De que esto es como decía un amigo mío, que en paz descanse, esto es un accidente llamado vida? Digo, no, esto no es un accidente llamado vida, esto es un plan llamado vida. Y el asunto es si claro, quieres descubrir el plan o quieres morirte pensando que esto es un accidente. Porque qué esto bueno, no es un accidente, esto es un plan perfecto. Y yo creo que parte del propósito es descubrirlo. Y qué bueno. nuestra conversación, el tema es que revela, que por ahí va tu preguntilla, las conversaciones revelan si hay propósito, si no hay propósito, si estoy alineado con mi propósito, si no lo estoy alineando. Y revelan definitivamente si hoy es un buen día para... Si estoy mostrando realmente, ahora paso al siguiente tema, porque iba a arrancar con un tema que no mola todavía. Y te corté, discúlpame, pero te No, interrumpí. tranquilo, tranquilo. Dale, dale, Tenemos dale. tiempo. No, dile, tira. No, no, sí, es Ah, eso, ya o has sea, terminado. ya, o sea, ya está. No, pero es muy interesante, sí, porque cuando hablamos revelamos cosas, ¿no? Revelamos Yes. realmente quiénes somos. Y otro libro que recomendaría es este, ¿no? Mira, este es muy interesante, Esta boca es mía, de Ajá. Joyce Meyer, y el subtítulo dice La solución a tus problemas está en la boca, ¿no? Muy Pues interesante, definitivamente. interesante, ¿no? Brutal. Realidad como un templo. Porque el tema es que cuando las personas hablamos, efectivamente, como tú me dices, revelamos lo que somos. Está simple, o sea, esto la neurociencia lo está descubriendo ahora, pero lo hemos dicho hasta la saciedad cuando hablamos tú y yo en cualquiera de los foros en los que nos dan cuando nos prestan oídos. Es maravilloso porque podemos decir cosas que no estamos descubriendo ahora, que la neurociencia de repente lo estamos descubriendo ahora, pero que ya se dijo hace muchos años que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora léelo al revés. A mí me encanta leer estas cosas al revés. Qué De la bueno. abundancia del corazón habla la boca. Ahora léelo al revés. Cuando habla una persona, ¿de qué te está hablando? Pues de lo que hay dentro de ella. O sea, si esto tiene muy poco misterio. Entonces, claro, cuando la persona habla, revela lo que tiene en su corazón, lo que es lo Y más profundo de su ser. O sea, claro, escucha a una persona por un rato y ya sabe de qué va su vida. Punto, ya está. qué bueno. Es brutal porque aquí ya empezamos a distinguir esas personas que se la pasan, los esquizofrénicos, esos que yo llamo, ¿no? Es que no sé qué, los quejicas, los victimistas, porque al final el victimismo, la queja, es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Y cuando hablas, ¿qué hacer? Pues revela lo que eres. O sea, si te quejas de todo, pues al hablar revela realmente lo que eres, ¿no? Lo que hay en tu corazón. Si todos son excusas, si críticas, juicios,
¿sabes? Uno revela lo que hay en su corazón. Y es así, o sea, es lamentable. El otro día me decía, el otro día tuve un pequeño incidente con una persona, un incidente no, lo tuvo ella conmigo, yo no lo tuve con ella, yo no, es que no sé ni quién es, pero que no la conocía. Me decía que tenía una persona que con un rollo tremendo, que si, no sé qué, bueno, una movida, ¿no? Personal, y decía que si yo, o que si yo, no sé, es que ni me conoce, pero de repente salió con un rollo que si yo odiaba a los animales y no sé qué cosa. Le tuve que preguntar primero quién es, porque no sabía ni quién era. Digo, está bien, o sea, gracias por conocerme más de lo que yo me conozco, pero mola, ¿no? Pero me sorprendía, vamos, se atrevía a decir cosas absurdas. En mi casa hay animales, hay dos perros, hay un gato, hay pajaritos. Y me encantan, o sea, no es un tema que diga, ay, no, además me encanta más porque tengo familia, a mi hija le encantan, mi Tú familia le tienes, tú encantan. tienes, Sí, tú sí, me tienes. encantan. Y no soy de los que tengo todo el día así los animales encima. No, vale, venga, va, pero de ahí a todo eso. Y luego se me ocurrió decirle, ten cuidado porque de la abundancia del corazón abre la boca. No, mi corazón está limpio y no sé qué cosa. Y pero si tu corazón estuviera limpio, para amar a los animales, no tienes que odiar a las personas. Claro. Entonces, ¿sabes? Uno tiene que mirarse esas cosas. O sea, está bien. Posiblemente a mí me gusten cosas que a ti no te gustan. Pero si yo amo, no sé, los cactus que ha puesto mi mujer aquí en la terraza del salón de mi dormitorio y unos pocos. Si yo amo los cactus y tú no amas y tú no eres un amante de los cactus, no te conviertes en peor persona. ¿Sabes lo absurdo que sería atacarte como persona porque no amas los cactus? Pero te pongo este ejemplo porque evidentemente si yo te dijera eso a ti, estaría mostrando lo que hay en mi corazón, ¿no? Estaría mostrando un odio hacia la gente que no ama los cactus. Y es un ejemplo absurdo, pero es una realidad. Así vamos por la vida, revelando lo que somos con nuestras conversaciones. Así de simple, no tiene mucho misterio. Quien habla Claro. de que no hay oportunidades, de que esto es una situación caótica, de que, pues, ¿qué revela? Pues todo el miedo que tiene, revela la incertidumbre en la que se está moviendo. Es así, o sea, uno revela lo que uno es por dentro. Y obvio, nos relacionamos con la vida con lo que somos, ¿no? Con lo que nos gustaría ser. Hay un consejo de Salomón que dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿no? Yes. Es verdad, ¿no? Es verdad. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y de lo que hay en tu corazón. Y a veces Pero estamos llenos si casas ¿qué? esos dos conceptos, si tú Brutal. casas esos dos conceptos, es brutal. O sea, si yo tengo que guardar mi corazón, porque de él emana la vida, y de la abundancia del corazón, o sea, mi boca habla de lo que. O sea, si yo caso esto, Claro. es brutal entender que yo estoy construyendo mi vida con el origen en una conversación. Y yo digo siempre, mira, yo tuve la fortuna Totalmente. de formarme, yo tuve la fortuna de formarme en Argentina como coach ontológico, con unos grandes Ujú. maestros. El coaching ontológico viene de un concepto que se llama la ontología del lenguaje, un concepto que desarrolla de manera magistral el doctor Rafael Echeverría y que invita a la gente a que lo lea, que es un crack, este tipo impresionante. Y habla precisamente, no tiene nada que ver con temas espirituales, o sea, el tipo viene de la ontología del lenguaje, es una línea de la psicología donde habla de cómo construir el ser a través de lo que conversamos. Onto de ser, cómo construimos el ser, ontología del lenguaje, o sea, cómo a través del lenguaje construimos nuestro ser, punto. Y ahí se construye todo un mundo de líneas en psicología que después además se deriva en una cosa a la que llamamos coaching ontológico, o sea, como los seres humanos somos seres lingüísticos, como todo lo que creamos lo arrancamos con una conversación. Yo me acuerdo cuando me formé, fueron 2 años de formación en este posgrado, y yo me acuerdo que yo escuchaba a los profesores, esto fue entre el 2004 y el 2006 en Buenos Aires, y yo escuchaba a los profes hablar y decía, 2000 años para entender versículos bíblicos, o sea, pero ¿por qué han tardado tanto en Es entender verdad. que esto es así, ¿no? Ahora sí, Sí, ahora sí, es sí. súper bonito, ¿no? Ah, la Muy ontología del bonito. lenguaje, ya, pero joder, es que somos así, o sea, que hasta una silla, Antonio, la silla en la que tú y yo estamos sentados, fíjate que simple, es el origen, estuvo en una conversación. Yo siempre bromeo con esto, lo sabes, ¿no? Yo me imagino a Mm. dos romanos, no sé, dos personas sentadas en el suelo diciendo uno a otro, yo estoy hasta las narices de estar sentado en el suelo. ¿Por qué no inventamos una tabla con 3 palos? No sé, no siempre bromeo con eso, pero hubo alguien que lo conversó, hubo alguien que lo Mm. declaró. Este es el poder de la palabra. Hay gente que Qué se la bueno. pasa describiendo las cosas y enjuiciando las cosas,
Y hay una línea súper bestial entre... Pues, mira, tú te la puedes pasar diciendo, describiendo, ¿no? Puedo describir la calor que hace, puedo describir el viento que hace hoy, que hace un viento interesante hoy. Tengo que tener la ventana cerrada porque si no es un viento brutal. Por lo menos donde yo estoy ahora mismo. Y puedo describir, y además lo puedo enjuiciar. Ah, es una faena porque no sé qué, me ha tirado una sombrilla y me estropeó no sé qué y tal, y me está llenando la no sé qué, lo que fuera, el jardín de hojas, que sé, lo que fuera. Puedo describir y puedo enjuiciar. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es el propósito de esa conversación? ¿Yo qué estoy logrando con esa conversación? Claro. O sea, ¿está cambiando algo en esa conversación? No. No. Y además tenemos que entender que los seres humanos hacemos más grande aquello de lo que conversamos. Y repito, porque de verdad que esto es un titular para tatuárselo, si me permite la expresión. El ser humano engrandece aquello de lo que habla. O sea, si yo me la paso describiendo las cosas no cambian, las engrandezco. Esto es como el que se la pasa hablando de un problema que tiene. Pues, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, está engrandeciendo, está esparciendo la caca del problema. La pregunta es si ante una situación de viento y de hojas en el jardín y de no sé qué, y una sombrilla que se cae, yo pudiera declarar algo. Y declarar es el origen. O sea, cuando digo declarar, pues puede ser hacer un pedido. Oye, ¿podemos cerrar la ventana? Sí, listo, ya, pum, declaré algo que quiero que suceda, sucede, y de repente, como un ejemplo tan simple, uno puede entender la diferencia bestial que existe entre la queja y el liderazgo. Porque el que explica y enjuicia la queja, el que declara y hace, lidera. Y este ejemplo es simple, pero muestra la gran diferencia entre el que explica lo que está pasando en el mercado y declara lo que quiere que pase y empieza a trabajar. Entre el que dice, no, es que ahora mismo... Ayer hablaba con dos personas, dos amigos, uno del norte de España y otro de la zona de Levante, y los dos coincidimos en la misma conversación. Por la tarde estaba escribiendo una conferencia y los mencioné sin decir su nombre. Y yo decía, y te lo repito, decía, los dos, es que fue súper chulo porque los dos coincidieron ni que se conocieran, no se conocen. Y me decían los dos, es que claro, tú tienes que entender que ahora mismo lo que está ocurriendo, y no, ya sé que esto es una conversación súper recurrente, ¿no? Y fíjate la cantidad de negocios que están cerrando, porque la que está cayendo y lo que viene es dramático. Digo, sí, ya, lo sabemos. Ya lo has descrito perfectamente. Ahora, perfecto. Campeón, ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Rodrigo? Claro. O sea, mi capitán, que el barco se está hundiendo. Que muy bien. ¿Qué va a hacer? Que si te quedas gritando, te ahoga. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque la descripción de que el Titanic se hunde no evita que el Titanic se hunda. Mi capitán que se hunde. Gracias por ser tan inteligente, hijo. Ya has visto el barco torcido, ya has visto el agua entrando. No me lo expliques más. O sea, ni siquiera lo enjuicies. Es que es una faena porque había un iceberg que no vimos. Que no lo enjuicies, que no soluciona nada, que el barco se está hundiendo. Entonces el asunto es qué voy a hacer a partir de aquí. Salta la línea de entrar en el mundo del liderazgo. Y el mundo del liderazgo comienza con una súper declaración. ¿Qué quiero que me ocurra? Aquí está el punto. Aquí está el gran punto. Por eso a mí me encanta definir liderazgo como la capacidad de crear un mundo que no existe y poder inspirar a otros a que pertenezcan a ese mundo. Y la creación de un mundo que no existe, volvemos al origen de la conversación, comienza con una conversación. ¿Cuál es el mundo que quieras construir que hoy no existe? Cuéntamelo. Y en base a eso, te sigo al fin del mundo. Si me convence el mundo que quieres crear, claro. Pepe, yo estaba pensando porque ayer hice un programa sobre principios de prosperidad y esta tarde me han amanecido con varios mensajes acerca de personas que me están diciendo, es que esa palabra hay que tener cuidado porque se puede malentender. Y yo me quedaba pensando, sí, la prosperidad. Y digo, ¿hasta qué punto también no solamente las palabras, sino el significado que le damos a las palabras pueden de alguna manera configurar nuestras creencias, ¿no? Lo curioso de todo esto es que le he preguntado, bueno, pero ¿has visto el programa? Dice, no lo he visto el programa. Digo, o sea, no has visto el programa y me estás diciendo que tengo que tener cuidado con el programa porque estoy hablando de prosperidad. Yo es que aquí ya me bloqueo, ¿no? No entiendo todo esto, ¿no? Creo que a veces le otorgamos significados a palabras que limitan muchísimo, ¿no? nuestra forma de ver las cosas y nos atan de alguna manera a situaciones en las que nos impiden explorar otros caminos, ¿no? Explorar ciertas
ciertas cosas, ¿no? Que pueden incluso hasta ser beneficiosas para nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto el significado que le damos a las palabras nos atan, nos limitan, nos hacen esclavos de significados que, no sé, que nos mantienen ahí en una zona en la que no avanzamos, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿cómo lo definirías tú eso, Pepe? Lo has dicho muy bien, Antonio. El problema no es la palabra en sí. La palabra en sí no tiene magia. La magia tiene significado. O sea, Significado. definitivamente, ¿no? Si yo te digo, si yo te llamo estúpido en ruso, que no sé cómo se dice, pues, no sé cómo se dice, pero ponle que se dijera Skarlakov, no sé. Yo te digo, Antonio, eres un Skarlakov. Y tú dices, ¿con salsa agridulce o no sé? Es que no sé de qué me estás hablando. Entonces, la palabra Skarlakov, que no sé lo que significa, a ver si estoy diciendo alguna burrada, probablemente para ti no te haga efecto porque no significa nada. El tema no es la palabra no tiene magia ninguna, la palabra es un paquete de emociones. Y aquí es donde uno tiene que descubrir, cada palabra efectivamente tiene un significado y además personal de cada uno, ¿no? Cada palabra significa cosas distintas porque cada palabra, mira, voy un poquito al origen, ¿vale? Para desarrollar el concepto y que los que nos están escuchando pues, lo puedan entender un poquito más profundo. Cada palabra tiene asociada una imagen. Nosotros pensamos por imágenes. Las imágenes se llaman imágenes hemosensoriales. Cada vez que yo digo una palabra, que sea bolígrafo, avión, gato, la que sea, yo digo una palabra y tú vas armando imágenes en tu cabeza, ¿no? Así pensamos las personas, sobre todo en Occidente. En Oriente no tanto así. En Oriente son capaces de pensar más con conceptos e ideas, pero nuestra mente está diseñada para pensar con imágenes, a las que llamamos imágenes hemosensoriales, porque generan emociones en nosotros, tienen sensaciones. Si yo te digo, por ejemplo, si estuviéramos en un curso abierto, o con los que nos están escuchando pueden jugar con nosotros. Si yo digo de repente gato, pues seguramente automáticamente cada uno le ha venido un gato a la cabeza. El que sea, no sé cuál, pero la probabilidad de que no vieran G-A-T-O es muy alta. De repente alguien me dice, no, yo vi las letras. Digo, venga, vale, o sea, si siempre, vale, genial. ¿Algún oriental por ahí? Lo bonito es que los seres humanos o sea, no hay una ley exacta que nos mida, o sea, son cada uno, pues, por eso que tenemos siempre excepciones que confirman reglas, ¿no? Pero hablamos de la normalidad, ¿no? Que para eso nos inventamos la campana de Gauss y la curva de la normalidad y ahí entra pues la mayoría de la gente, ¿no? Yo digo gato, ¿no? La gente pensará en un gato, ¿cuál? No sé, el mío es una gata negra, preciosa, que se llama Kitty. Otros pensarán, si tú me dices gato, pienso en mi gata, o sea, de cajón, ¿no? Si tú piensas, pero algunos habrán pensado en el suyo, otros habrán pensado en Garfield, no sé, y a lo mejor uno hasta ha pensado en el gato del coche, porque el otro día pinchó y o, ¿sabes? Y es más, si yo después preguntara qué significa eso para ti, qué te hace sentir pensar en ese gato, pues la gente nos revelaría cosas. Ay, pues a mí me da repelús, a mí me da asco, a mí me da miedo, a mí me da ternura, a mí me da una sensación de paz tremenda, a mí me conecta con mi esencia. O sea, cada uno contaría su cosa, ¿no? Y digo, pues tiene, mira, aquí dice alguien, yo con el del coche. Claro, es que cada uno piensa en su gato, ¿no? Y es así. Y si la experiencia con el gato del coche fue preciosa, fue maravilloso, y si pinchaste en medio de una llanura diluviando, pues seguramente dirán, madre que parió el gato, ¿no? Es así. Si digo avión, nadie ve A-V-I-O-N. Tú pensabas en un avión, no sé si te ves dentro, fuera, sentado, volando, estrellándose. No tengo ni la más remota idea, pero cada uno ve un avión rojo de Iberia, de Lufthansa, no sé de qué, de LAN Chile, no sé de qué compañía. Pero así, o un avión de juguete, yo no sé, o un avioncito de papel, cada uno ve uno. Y ese es el concepto. Eso es para mí, la magia no está en la palabra avión, sino que significa para ti. Pues es tan importantísimo aprender a escuchar los paquetes que hay dentro, ¿no? Las emociones que hay dentro de la palabra. Porque hay palabras que igual no tienen un impacto grande. He mencionado dos muy absurdas, gato y avión, pero joder, si complicamos el asunto y de repente digo matrimonio, de repente hay algunos que se le ponen así los pelos de las cejas para arriba, ¿no? Política. Ya ves. Crisis, Urticaria, ¿no? urticaria, sí, vómito, seguramente. Pero no, en serio, porque me estoy llevando esto a un lugar al que quiero ir, porque de repente digo, venga, va, estamos en una situación espectacular. El mundo en el que estamos empezando a vivir, Antonio, es un mundo espectacular. Es la mejor época de la historia. Lo que pasa es que la hemos pisado de lleno. Y cuando uno pisa de lleno algo, pues no estamos acostumbrados. O sea, de repente esto nos asusta y empieza a haber miradas catastróficas de todo este juego. Y empezamos a hablar de incertidumbre, empezamos a hablar de problemas.
Por ejemplo, ya que hemos dicho gato o avión, si yo dijera problema, y alguien me dice que tengo un problema, a mí me encanta cuando hago sesiones de coaching, a mí me encanta siempre decir, venga, perfecto, déjame que te haga una pregunta, que sé que te encanta esta. ¿Qué significa problema para ti? Porque a lo Claro. mejor no significa lo mismo que para mí. Yo no sé si para ti problema significa situación catastrófica sin salida y que me puede provocar la muerte. No sé. Claro. Que no lo sé. Yo tengo asociado problema a una circunstancia normal de la vida que me supone un pequeño reto para crecer. Pero esto significa para mí. A mí me encanta y me fascina decirle a la gente, ¿por qué no pruebas un tiempo a que cada vez que tengas un problema, en lugar de decir, tengo un problema, le dices al de al lado, hey, tengo una oportunidad de crecimiento alucinante. Y cuanto más grande el problema, más exageras tu definición. Tío, tengo una oportunidad impresionante para llevar mi vida a otro nivel. No tengo ni la más remota idea de cómo lo voy a solucionar. Pero tengo un retazo que yo sé que si lo soluciono llevo mi vida a otra dimensión. Porque eso es un problema, al menos para mí. Al menos para mí. Y eso es lo que trato de enseñar a toda la gente que me rodea. Ya me encuentro muchas veces, me encanta encontrarme mucha gente diciendo eso, ¿no? Diciéndole a otros que es que Y, eso es un problema. y qué importante es que en medio de las situaciones nosotros sepamos darle un significado apropiado, ¿no? Porque cuando, imagínate que tú tienes un problema y no estamos exentos de problemas y estamos pasando por momentos difíciles y dificultades y tal, pero a mí me gusta, tú hablas de definición, a mí me gusta decir que un problema es en sí misma una semilla que lleva implícito el potencial, ¿no? De llevarnos a un lugar mejor. Siempre, 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 ¿no? siempre. Tú sabes, Entonces, entonces si cambiamos si en vez de llamarle problema le llamamos oportunidad, pienso que todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Es decir, no es lo mismo encarar. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de un pasaje de la Biblia que además es un consejo del apóstol Pedro. Dice, cuando os encontréis en dificultades, ¿no? Gozaos, ¿no? Gozaos. Y yo eso me rompe la cabeza, ¿no? Porque a mí me rompía la cabeza cuando lo leía en la Biblia, ¿no? Cuando tú enfrentéis decías, dificultad, gozaos. y tú Digo, pero pensabas, vamos a ver, ¿no? y tú pensabas, ¿qué se estarían fumando a estos cuando hablaron de esto? Sí, no, pero es que además esto lo hablas en ambientes religiosos y, dice, y le rompe más la cabeza A la todavía, ¿no? Porque cabeza. dice, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a gozar en momentos de dificultad? Claro, para gozarte en momentos de dificultad, pues tienes que darle un significado a las cosas diferentes, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, a eso yo creo que nos estaba invitando, ¿no? El apóstol Pedro, a que cuando nos encontramos en momentos de dificultades, le demos un significado potente a eso, a lo que nos está pasando y sobre todo un significado operativo, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentar las dificultades con un estado de presión que con un estado de gozo. Cuando No, tú nada que estás ver. cuando estás alegre, cuando estás contento, cuando estás gozoso, ¿no? Pues lógicamente estás en un estado emocional que te permite enfrentar cualquier situación con una apertura de mente diferente, Nada que ver. incluso con un montón es más, te capacita para ver distintas opciones a cuál mejor también, ¿no? Por tanto, el tema bíblico, el consejo de Pedro es súper pertinente y súper potente. Y yo muchas veces cuando me encuentro así en términos religiosos, lo comento, ¿no? Y digo, además, algunas veces me han llamado personas así que, bueno, ¿cómo estás? Digo, pues mira, estoy mal porque se me acaba de pinchar el coche y me acuerdo de una ocasión, ¿no? Una ocasión que me llamó una persona así muy relevante y me dice, ¿cómo estás? Digo, pues mira, ahora mismo se me acaba de pinchar el coche, acabo de llevarlo al taller y estoy saliendo del taller andando que voy para mi casa porque me da casi un coche. Y dice, bueno, ¿y ahora y qué estás haciendo? Y digo, bueno, me estoy gozando. Me dio por decirle, me estoy gozando y para qué, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El tema, ¿no? Y suena como a raro, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué suena raro? Porque no le estamos dando, digamos, de alguna manera el significado No, que deberíamos de darle, ¿no? pero Antonio, no, pero que esto es más profundo, tío. Si el tema, obvio que no damos significado, Seguro que sí. pero porque en líneas generales estamos bastante tarados. O Bueno, sea, eso también es verdad. Yo no, también estoy muy tarado. hay que llamar a las cosas por su nombre. O Yo a sea, veces me siento muy tarado cuando pienso que cuando momentos de dificultades me tengo que gozar. Me siento también muy tarado, ¿eh? pero eso es sanidad. Sí, El que está tarado es el que pincha y se lamenta. y se lamenta. Mira, esta mañana precisamente, luego te lo voy a enviar para que lo compartas si quieres en tu Instagram y lo puedas compartir con tus seguidores. Un vídeo que grabé súper casero, ¿no? Esto que yo grabo con el móvil en Brasil, la última vez que estuve.
en casa de mi querido amigo Marzo, que acabo de ver por aquí por Instagram que está en otro directo, por ahí anda, no para también. El otro día estuve en un directo yo también de marzo. De Marzo. Espectacular, Pues espectacular. Sí. estando en su casa, la última noche que ya me venía para acá, pues organizó una barbacoa allí en su casa, se lo pasamos súper bien. Y uno de los amigos de Marzo allí en Brasil, y un cielazo de hombre, me he hecho muy amigo suyo, es un médico, es un doctor, pero doctor con doctorado. ¿No? A veces le decimos a los médicos doctor y no tienen doctorado, pero bueno, este con doctorado. Y es una eminencia en cirugía cardiovascular en todo Brasil. Es una eminencia en cirugía cardiovascular. Una eminencia, o sea, espectacular. Da clase en la universidad, es una máquina. Luego te mando el vídeo para que lo veas. Y estaba hablando de ahí y mira, me divertí. Es súper divertido el tipo. Y de repente estamos en la barbacoa, qué sé yo, pasándolo súper bien y de repente me dice algo que me fascinó. Digo, espérate. Se llama Rogerinho. Yo no sé lo pronunciarlo en portugués. Rogerinho o alguna cosa así no me sale. Y de repente le digo, tío, espera, porque esto tenemos que grabar un vídeo. Y lo presento. Digo, mira, os presento aquí al doctor tal, Rogerinho, no me acuerdo el apellido. Y que os quiere compartir cuál es el secreto de un corazón sano. Te está hablando un doctor en medicina, especialista en cirugía cardiovascular, una eminencia. Por favor, revélanos. Yo le decía a la gente, ¿quieren saber cuál es el secreto de un corazón sano, de un corazón que no enferma, de un corazón que puede durar toda la vida? Quieren saber de verdad, lo está diciendo un doctor en medicina, en cirugía cardiovascular, o sea, quieren escuchar el gran consejo para que un corazón esté sano y evite infartos. Obvio, todo el mundo quiere decir, sí, ¿cuál es? Porque seguramente todo el mundo está pensando, ¿tomar omega 3? ¿Hacer ejercicio? Y, doctor, le dije, revélanos el secreto. Dice el tío, ante cualquier situación, sonríe. Sonríe. Luego te mando el vídeo. O sea, el día que la gente entienda que dice, ¿perdiste el avión? Sonríe. Decía. Y digo, qué mágico, ¿no? Y yo después pensaba, digo, ¿no lo está diciendo un tío, sabes, doctor en medicina, cirujano cardiovascular? Te está diciendo que el gran protector del corazón es la sonrisa, es el gozo que tú estás diciendo. Bueno. Hoy la ciencia lo sabe. Entonces, es brutal esto que estás diciendo, tío, porque es tremendo, ¿no? Cuando entiendes eso, es absolutamente brutal. Mira, yo me acuerdo, es que me pongo a hablar contigo y me empiezan a venir anécdotas, ¿no? Una vez yo tenía entonces, en aquella época tenía inmobiliaria, y venía de firmar un contrato de exclusiva de 36 casas, si mal no me acuerdo, era un pelotazo aquello, ¿no? Venía todo feliz, me había dado el arquitecto, me había dado los planos, y venía en mi coche. Me había comprado un coche espectacularmente bonito, una pasada, ¿no? Me había comprado a mí un coche muy bonito, qué importa cuál. Y iba con mi coche, estaba chisperreando, ¿no? Y de repente yo, pues, las tonterías que hacemos, yo iba conduciendo y mirando, y yo miraba los planes. Y estaba como flipado. Y de repente, por los típicos frenazos, y llegué el último. ¡Pam! Que le meto a uno por detrás, tremendísimo, tío. Me acuerdo, el muchacho se bajó del coche y decía, yo no sé ni qué decirle porque la culpa fue mía total. Y me decía, el muchacho se lamentaba más porque llevaba toda la semana trabajando fuera de su casa y iba para su casa, el pobre que no vivía en Córdoba, y se iba para su casa y ahora no se podía ir. Bueno, Pero yo me acuerdo que después de resolver toda la movida y ya pues resolver todo el tema de la grúa, el taxi que le llevara y toda la movida, obvio se hizo cargo mi seguro y toda la pesca. Justo a las horas más o menos se estaba llevando ya la grúa a mi coche y mi coche terminó, era más, decidí venderlo en esa época. O sea, además me lo compró el mecánico, me hizo una oferta muy chula, me compró el mecánico que lo llevé, me dijo, mira, te lo compro por tanto y tal, y decidí vendérselo. Y mamá, yo tenía muchas ganas de cambiar ese coche porque me lo había comprado con mucha ilusión, pero lo había comprado de gasolina, era un bicharraco de coche y estaba hasta la nariz de lo que me estaba consumiendo. Y me llama un amigo mío, Fernando, que murió el pobre hace ya unos años, y me dice, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Digo, mira, Fernando, bien. Dice, y eso, digo, pues necesitaba una excusa para cambiar de coche. Y ya la tengo. y ya la tengo, o sea, pues, ¿para qué le vamos a dar más vueltas, no? O sea, me acabo de quedar sin Mercedes, ¿no? Pues ya está, carajo, otro. Pues, Acuerdo, es que estás contando esto y me acuerdo una vez que yo tuve, cuando viajaba mucho, cuando viajábamos más todavía que viajábamos ahora. Más. Yo tuve un accidente pero casi mortal, ¿no? Y me acuerdo que tenía un compromiso porque tenía que dar una charla ese domingo por la mañana en Écija.
Y yo estaba y salía de Cuenca temprano, pero claro, con la mala suerte, o no sé por qué, que un tipo se saltó un stop y le metí de frente, vamos, pero que no lo maté de milagro, ¿no? Pero es que mi coche quedó totalmente inservible, ¿no? Y me acuerdo que llamé bueno, vino la Guardia Civil dijo, mira, necesito hacer una llamada porque yo tengo a las 12 que están en Sija para dar una charla y necesito decirles que es que no voy a poder ir, que literalmente no tengo tiempo para llegar, ¿no? Y bueno, eso lo cuento, lo llamo, digo, mira, que me es imposible. He tenido un percance con el coche y no voy a poder asistir, lo lamento mucho, discúlpame delante de todos. Vale, vale, no te preocupes. Resulta que cuando llega el coche, cuando ya el coche había quedado total, bueno, parecía un acordeón, ¿no? O sea, nada más que la reparación costó 2 millones, 2 millones de pesetas, ¿no? Entonces estamos hablando de pesetas. Y, y claro, y me acuerdo, pues, más, yo me gusta mucho lo que has dicho, porque cuando la persona a la que yo llamé para cancelar el evento vio el coche, porque yo llegué antes que el coche a Córdoba, ¿no? Y hablando con él, digo, mira, acompáñame que voy al taller para dar orden de reparación del coche, ¿no? Eh, Dice, madre mía, qué accidente más grande. Dice, pero es que cuando tú me dijiste que habías tenido un percance, lo que menos me hubiese imaginado es que el coche ha quedado como ha quedado. Dice, pero tú no has tenido un percance, tú has tenido un accidente de 1000 pares de narices, ¿no? Y es la manera en cómo nosotros, de alguna manera, pues les damos significado a las cosas, ¿no? Así es como Eh, funcionamos. Y rescatando el tema de lo de la palabra, que te decía, por ejemplo, del tema habíamos arrancado el tema del problema, ¿no? Yo es verdad que invito a la gente a todos, a que cada vez que tengan eso que llamamos un problema, que está bien. O sea, si para ti un problema es un reto, pues está espectacular. Sigue llamándole problema, si no pasa nada. Si la palabra en sí misma no tiene magia. mm, Si la magia es lo que significa para ti la palabra, es el hechizo que provoca en ti el significado que le das a la palabra. En la palabra, mira, como por ejemplo el insulto, ¿no? Que yo te ponía antes el ejemplo del insulto con llamarte estúpido en ruso. Pero si tú no sabes lo que significa, si tú no le das un significado profundo, por eso yo siempre digo que no existen insultos, existe gente insultada. Porque el insulto en claro. sí mismo no es la palabra, es el tono, es el significado, es mucho más profundo. Mm, Ahora que hablamos tanto de que viene una crisis enorme, y lo digo, lo llevo diciendo mucho tiempo, viene una crisis gorda, gorda, y ahora claro, yo lo digo mucho porque además yo ofrezco una oportunidad brutal de poder emprender con low cost, o sea, la posibilidad que mm, tú puedas tener de hacerte cargo de tu propio negocio por un coste de lo que cuesta salir a cenar una noche, de risa, y poderte hacer cargo de tu vida montando un negocio así. Claro, esto rompe los paradigmas de la gente, ¿no? Muchos me dicen, pero es que ahora viene una crisis. Digo, sí, pero una crisis es igual a una oportunidad. Y me decía el otro uno, pero es que la crisis que viene es muy gorda. Digo, pues más gorda la oportunidad. Escúchame, que esto es que la pedra es del tamaño del sapo. Supongo que tiene que haber también mucho en lo que nos enfocamos, ¿no? En lo que nos enfocamos. Si nos enfocamos en lo que nos pasa o nos enfocamos en aquello que queremos que nos pase, ¿no? Y esta, digamos, es la diferencia entre las palabras de fe y la palabra de lo que explica o lo que sucede, ¿no? La verdad que pasamos mucho tiempo explicando lo que nos sucede, lo que nos pasa, dándole un significado, incluso a veces atentando contra nosotros mismos, ¿no? Y 100%. atentando contra el progreso personal y el crecimiento personal, y no le damos el significado o hablamos y no hablamos de lo que queremos que nos pase, ¿no? Y creo que aquí está, digamos, un poco la clave de todo, ¿no? En algún momento tendremos que decidir si vamos a seguir hablando de lo que vemos o vamos a hablar y a declarar aquello que queremos que pase, que aún no nos ha pasado, pero que nos pasará si seguimos declarándolo, ¿no? Principio básico del liderazgo. Totalmente. Estamos en el punto ese de que estábamos un ratito, el principio básico del liderazgo. O sea, Exacto. explicamos o declaramos. O sea, cuando uno entiende eso, dice, ya está. O sea, deja de explicar lo que está pasando, lo que acaba de decir, y empecemos a construir. Empecemos a construir. O sea, por eso es súper potente que uno aprenda a declarar. A declarar. ¿Qué quiero que me pase? ¿Qué quiero que me pase en la vida física? ¿Qué quiero que me pase en la vida espiritual? ¿Qué quiero que me pase en la vida social? ¿Qué quiero que me pase en mi vida emocional? Y lo que yo dije al principio, esa coherencia enlazada, ¿no? Esa coherencia alineada con la visión, ¿no? Coherencia, que es una palabra súper pesada, ¿no? Con una densidad brutal, ¿no? Al final, que se parece mucho a la palabra integridad. Mucha gente dice, ¿integridad y coherencia es lo mismo? No, no es lo mismo. Y yo creo que esto puede ser un
un tema para comprender muy bien lo que significa una conversación con propósito, que es de lo que va esto que estamos hablando hoy. Integridad tiene que ver con que tus acciones y tus palabras se parezcan. O sea, que realmente seas íntegro que tu manera de ser y tu manera de hacer coincidan, ¿no? Que uno aprenda a caminar sobre sus propias palabras. Eso es Estén integridad. alineados. Pero cuando además eso lo alineas con una emoción y con una visión, de repente le das coherencia. Porque ahora tiene sentido esa integridad. O sea, ahora soy íntegro y esa integridad que tengo la tengo sostenida con una emoción y además la tengo alineada con una visión que tengo de lo que quiero. Entonces de repente aparece un concepto súper mágico que es la coherencia. La mayoría de la gente es bastante íntegra. Uno dice, no, porque la mayoría de la gente dice una cosa y hace otra. La mayoría de la gente es bastante íntegra. O sea, la mayoría de la gente actúa en base a lo que es. O sea, a lo mejor de boquilla dice una cosa y tiene un propósito con lo que hay realmente en su corazón, con lo cual es bastante íntegra. El asunto es si le está sirviendo o si está construyendo la vida que realmente quiere. Ahora, si esa integridad yo la armo en pos de una visión, de una misión, de un propósito de vida, ahí encaja todo, es como cerrar el círculo. Ahí descubre uno su propósito. Ahí tiene sentido la conversación con propósito. ¿Por qué? Porque mi conversación está alineada con lo que yo sé que vine a hacer aquí. Y no todo el mundo vinimos a hacer lo mismo, ¿no? Que uno tiene que descubrir que, pues vinimos todos a lo mismo. No, hombre, no, por Dios, cada uno, vinimos con un propósito que no nos pertenece, pero tenemos soberanía en nuestros talentos y en cómo ese propósito que no nos pertenece, que es un plan más allá de lo que nosotros llegamos a alcanzar, pero dentro de ese plan perfecto, es como, mira, yo a veces esto lo comparo y creo que es un ejemplo que igual lo has usado seguro, porque es un ejemplo súper maravilloso, ¿no? Mi cuerpo como organismo total tiene un propósito, que es mantenerse vivo y sano el máximo tiempo posible. Vamos a declarar 100 años de vida en salud y sanidad. Fantástico. Pero las células de mi riñón tienen un propósito distinto al de las células de mi hígado o de mis ojos. Claro. Y yo no me imagino una reunión de células de mi cuerpo, que debe haber un montón en mi cuerpo, ¿no? Pues no sé, el otro día le llegan como 100 trillones, pues no sé cuántos son esas, o no sé cuántas, pues una harta que decimos en Córdoba, ¿no? Muchas. Pues no me la imagino diciendo, vamos a descubrir nuestro propósito y la del riñón diciendo, es que a mí me gustaría tener el propósito de ser célula de ojo. Pues hija, no, tú formas parte de un plan más grande que se llama Cuerpo de Pepe, ¿vale? Y el Cuerpo de Pepe te ha diseñado para que sea una célula de riñón. Y te toca descubrir tu propósito, campeona, hay que decirle a esa célula. Y el día que descubras que tu propósito es que seas la mejor célula de riñón que tú puedas llegar a ser, y que eso además va a contribuir en que el gran propósito de Pepe, que es mantenerse viva para los 100, funcione, oye, esto es maravilloso, porque cada uno aportará su parte. Pero para mí este es el gran tema, el gran descubrimiento del propósito es saber cuál es mi parte dentro de un gran propósito, que este ejemplo me sirve porque lo bajo a lo chiquito, ¿no? Lo bajo a lo chiquito. O sea, mi cuerpo tiene un propósito. No, y hay un elemento que tú has introducido que es muy interesante, ¿no? Que es el de la responsabilidad personal, la soberanía personal, ¿no? Que a veces no se entiende muy bien, ¿no? Hay personas que se les llena la boca hablando de que Dios es soberano, pero en su soberanía Dios nos ha hecho a nosotros también soberanos, ¿no? Sí, totalmente soberano. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque, y además, nosotros construimos nuestra realidad y construimos nuestro futuro y desarticulamos nuestro pasado y desbloqueamos nuestro pasado y nuestro presente con las palabras, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que cuando esto sucede, o sea, cuando somos conscientes de que nuestra forma de hablar no solamente puede desbloquear mi pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nos hablamos en términos de pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nos hablamos y atentamos contra nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad o personalidad o nuestro carácter, ¿no? ¿Cuántas veces nos insultamos a nosotros mismos y estamos de alguna manera atrapándonos a nosotros mismos y nuestra forma de hablar y nuestra manera de hablar está provocando que no podamos salir adelante, ¿no? Y luego nos quejamos de que la vida nos va muy mal y que las cosas van muy mal,
pero cuando revisamos nuestra forma de hablar nos estamos dando cuenta que estamos siendo atrapados por esa forma de hablar, por esa conversación interna que estamos teniendo, ¿no? Y, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, qué potente es asumir esa responsabilidad que tenemos y a través del lenguaje, a través de la declaración, podemos construir un futuro mejor para nosotros, ¿no? 100%. Es decir, empezar el otro día, hablaba con una persona que me decía, yo declaro que este año, estaba escuchándola, ¿no? Declaro que voy a tener una organización de 50 personas, ¿no? Digo, oye, qué interesante, ¿no? Estoy escuchando algo que me está gustando, ¿no? Una persona que está declarando lo que quiere que le pase, ¿no? Claro. Y cuando esto sucede, cuando empezamos a declarar lo que queremos que suceda, ¿qué es lo que está pasando realmente, Pepe? Ahora ¿Qué es lo tenemos que que está ver, pasando realmente? ahora tenemos que ver, acabamos de crear un mundo que no Exacto. existe y que liderazgo es hacer que otros quieran pertenecer a él, pero el primero que tengo que hacer, que quiero pertenecer a ese mundo, es a mí. Con lo cual, aquí entra en juego la integridad alineada con la visión y aparece la coherencia. Punto. O sea, si yo digo, yo quiero tener una organización de 50 personas, por poner un ejemplo del que tú acabas de poner, me imagino que en temas de red de mercadeo o cualquier cosita así, cuando diga, quiero tener un equipo de trabajo de 50 personas, guay. Genial. O sea, la pregunta es, tú eres hoy, eres la clase de persona que puede liderar un equipo de 50 personas. Eso Es evidente que no, pero es evidente que no, Pepe. O a lo mejor, no lo sé. Es una pregunta que tendría que hacerse uno, ¿no? A lo mejor sí y simplemente nunca hizo network marketing, por ejemplo, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, lo soy y puedo llegar a 50, pero igual no puedo llegar a 100, cuando puedo llegar a 500, cuando puedo llegar a 5.000, puedo llegar a 60.000, X. Pero la pregunta hay que hacérsela. Yo soy esa clase de persona que puede liderar un equipo de 50 personas, entendiendo el concepto de lo que significa red de mercadeo, que no es controlar 50 personas, sino gestionar el liderazgo de esas 50 personas para que crezca igual en sola. Es muy distinto en eso, ¿no? El asunto es porque si estoy listo, si está lista esa persona, genial. Pero si no está, debe de alinear esa integridad con esa visión. Entonces, aquí aparece la coherencia enlazada con la visión enganchada ahí. Es una coherencia lógica, porque empiezo a actuar en base a una visión. Y la pregunta que aquí habría que hacerse es, ¿cómo sería esa persona, cómo sería yo si ya tuviera esa organización de 50 personas? Porque tengo que empezar a hacer eso. ¿Y cómo trabajo esa manera de ser? Desde el hacer. Y en el hacer entra la palabra. Hablar es una acción. Hablar es una forma de hacer, ¿no? Hay que hablar y decir. Bueno, sí, pero es que decir es un hacer. O sea, ¿no? Cuando uno habla está haciendo algo, está hablando, es un verbo, es una acción. Con lo cual es brutal. ¿Cómo puedo empezar a hablar y a actuar y a moverme y a hacer la clase de líder que tendría que ser para liderar un equipo de 50 personas? Aquí está la magia. Aquí se produce la magia de la palabra. Cuando empiezo a hablar como si sí, como si ya. Dice un libro que me encanta que se llama Juan Salvador Gaviota, y sé que estamos en los últimos minutos. Juan Salvador Gaviota de Richard Bach es un clásico, ¿eh? Si alguien lo leyó, que lo lea otra vez, y si no lo leyeron, pues por Dios bendito, lean ese libro. Juan Salvador Gaviota. Yo podría resumir ese libro en una sola palabra, en una sola frase, cuando dice, comienza como si ya lo hubieras logrado. Y digo, oh my God, o sea, qué gran super mega verdad, ¿no? O sea, y no es, porque muchos dicen, no, pero que si yo comienzo como si ya lo hubiera logrado, me estoy mintiendo a mí mismo. Digo, pero si te estás mintiendo igual, alma de cántaro. Si te estás mintiendo y sosteniéndote en una mentira de mediocridad. Si es que si la mayoría de la gente se sostiene en una mentira, en una mentira que encima le hace tener una vida de mediocridad. O sea, somos la obra magna del creador. O sea, a partir de ahí, perdón, y a partir de ahí, por favor, rescaten la palabra prosperidad. Si la he apuntado aquí para que no se me olvide, porque no quiero terminar sin mencionarla. Rescaten esa palabra. Estamos llamados a la prosperidad. Y la prosperidad no es que se te caiga el dinero de los bolsillos. Que a veces, que este es el problema que algunos que hablan de prosperidad tienen en su cabeza. Esto es como decir, problema, destrucción, prosperidad, riqueza, agonía, no sé qué, que no, olvídate de eso. Esa persona tiene un problema. Tiene que ir a un psicólogo que le explique bien, como tú sabes, que le ponga un poquito de orden en su cabeza. Y lo digo en serio, ¿eh? Prosperidad es tener una vida próspera en todas sus dimensiones. No significa que se te caiga el dinero del bolsillo.
Mm. Significa que tienes una vida llena de abundancia, pero la abundancia no es que te sobre. ¿Sabes? Porque realmente lo que uno necesita es tan poco, Antonio, para sentirse próspero. O sea, Claro. yo hoy me siento tan próspero. Y he tenido momentos, y tú lo sabes, entonces somos amigos de hace 30 años, he tenido momentos de mucha abundancia económica y he tenido momentos donde sea que huele el suelo. A mí que no me venga nadie a contar rollo, pero yo siempre me he sentido próspero. Y siempre me he Claro. sentido próspero porque tengo lo más grande que puede tener una persona para sentirse próspera y se llama vida. Y Mm. mientras que Dios me regale un día más de vida, Pepe es una persona próspera. Punto. Totalmente. Tenga o no tenga un euro en el bolsillo para invitar a su amigo Antonio a un café, porque si no lo tengo yo, lo tiene mi amigo Antonio, con lo cual soy igual de próspero. Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutos. De hecho, creo que son 3 minutos los que nos quedan nada más, ¿eh? Entonces, bueno, solamente quería, pues ha sido muy interesante, la verdad que podíamos hablar. Me hubiese gustado que hubiese ya incluso dado alguna pincelada sobre un acto lingüístico, pero lo vamos a tener que dejar para más adelante, que es el de la promesa, que yo sé que ese es otro tema que a ti te gusta mucho. Chan, 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 chan. Hablaremos. Oye, nos están viendo desde Brasil. Yo sí, un besazo grande. Sí, Así aquí estoy que viendo gente, una, mucha gente que está comentando. una gran coach en Brasil. Ah, qué Sí, bueno, pues saludos, muchos saludos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hay mucha gente que nos está viendo, mucha gente que está haciendo comentarios. Bueno, esto se va a quedar grabado, lógicamente, y cualquier comentario adicional, pues nada, adelante, estáis en vuestra casa y podéis expresaros como queráis, ¿no? Pues nada, yo creo que deberíamos de estar cerrando, Pepe. No sé si tienes alguna cosita más que añadir, que se te haya quedado en el tintero. yo Muchas cosas, pero, pero tenemos que 2 minutos nada más. yo 2 minutos me sobra 1 minuto con 50, que te quiero mucho, que muchas gracias Yo por esto. también. Que sabes lo importante que eres para mi vida y eso es súper súper bonito que podamos seguir rindiendo culto a esta amistad Mm. y que sigas, de verdad, para mí es súper bonito encontrar en momentos de tormenta gente que tiene una antorcha, porque cuando hay mucha oscuridad lo que más se puede agradecer es que alguien encienda una pequeña linterna, aunque por chiquita que sea, Que sea chiquita, aunque sea aunque sea chiquita. chiquita, pero ya se alumbra algo, así que creo que en estos momentos de incertidumbre, de mucho temor, de gente que está perdiendo su trabajo y que realmente es un drama, ¿eh? O sea, gente que ha perdido familiares. Mm. Ayer hablé con un amigo que acaba de perder un familiar con el virus. O sea, es dramático, o sea, realmente lo que está sucediendo, pero en medio de todo esto, que haya seres así, Mm. que a pesar de, y sé que también has tenido momentos de dificultad cercanos con la familia, lo sé, soy consciente de eso, con lo cual valoro todavía más que no pierdas esa sonrisa y que tengas siempre ese brillo en los ojos de querer seguir, porque fíjate, qué bonito es, y son mis últimas palabras, pero qué chulo es, qué potente, qué bestia es que tu propósito en la vida sea ayudar a otros que descubran su propósito. Si hay algo más honroso que eso, que venga Dios y me lo cuente, pero yo con eso termino. Así que gracias, Antonio. Gracias, Pepe, es un honor y te honro porque eres una persona también que valoro muchísimo y con la que me siento sumamente apoyado en cada momento. Bueno, para mí es hablar de ti, pues ya sabes, no, yo me podría hablar, pero es que se va a cortar esto y, no, y vamos a romper algo que no se debería de romper. Bueno, te quiero Gracias. muchísimo, gracias por compartir este espacio con nosotros y con y con mi audiencia y bueno, pues nos quedamos emplazados para otro momento. Muchas Yes. gracias y nos vemos seguramente dentro de muy poco tomando un café físico. Un Sí, señor. abrazo Un abrazo y grande. Nos hasta vemos. la próxima. Un abrazo.